Buen día para todos, bendiciones. Quiero que me acompañe a su Biblia. Hoy vamos a terminar de leer y pues de ministrar lo que el Señor nos ha estado hablando sobre los espíritus del Señor, los 7 espíritus del Señor que están en Isaías, el capítulo 11, el verso 2. Dice así la palabra de Dios, dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, ¿verdad? El espíritu de conocimiento, pero termina diciendo algo poderoso que es lo que vamos a ministrar hoy, porque dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. O sea que hoy terminamos esto y nos dice que reposará sobre él el espíritu del temor del Señor. Y es algo que tenemos que pedirle a Dios en este día, que esta manifestación del Espíritu Santo que estuvo en Jesús esté en nosotros. El espíritu del temor del Señor. Fíjese que el verso 3 dice, y le hará entender diligencia en el temor del Señor. No juzgará según su vista. Y en el 4 dice, ni juzgará con justicia. O sea que cuando hay temor en nuestras vidas, cosas verdaderamente empiezan a cambiar en nosotros. Sin duda, creo con todo mi corazón que cuando verdaderamente nosotros empezamos a caminar en el temor de Dios, en el temor del Señor, somos transformados verdaderamente más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido que cuando hablamos del temor del Señor no tiene nada que ver con miedo, sino con reverencia. Es una reverencia profunda, una reverencia total, donde nosotros somos conscientes de que si nosotros tenemos reverencia al Señor, si nosotros verdaderamente lo empezamos a amar a la manera que Él espera que nosotros le amemos, vamos a tener una honra absoluta a Dios. O sea que podemos entender que ese temor del Señor es reverencia y honra total y absoluta a nuestro Padre Celestial. Proverbios 9:10 lo hemos leído muchas veces, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En el temor de Dios comienzan muchas cosas que son de beneficio y de bendición para nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar en esto, pedirle al Espíritu Santo que está en nosotros, que estas manifestaciones que el Señor nos ha ministrado en estos días, porque habla de 7 espíritus, recuerda, es el mismo Espíritu Santo, es la plenitud de Dios reposando sobre Jesús y sobre nuestras vidas, pero que tiene diferentes, digamos, aspectos o se mueve en diferentes dimensiones. Entonces, cuando habla del espíritu de que teme al Señor, es algo que va a traer cambios a nuestra vida, porque muchas veces nosotros hemos tomado las cosas espirituales tal vez livianamente, porque no hemos tenido verdaderamente ese temor al Señor. Muchas veces hemos justificado el pecado porque no hemos tenido verdaderamente el temor del Señor. Muchas veces, debido al don que el Señor ha puesto en nuestra vida, hemos fluido en los dones, hemos fluido en los talentos, pero nos ha faltado carácter porque no hemos tenido verdaderamente temor a Dios. Muchas veces hemos estado, ¿verdad?, caminando con el Señor bajo ese don, bajo ese talento, aún bajo la unción, pero nos ha faltado obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha faltado temor reverente a nuestro Dios. Y es ahí donde tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque sin duda este año debe ser un año distinto, un año bajo el poder, la bendición de Dios, bajo su bendición, bajo su guianza, bajo su cuidado. Pero tenemos que entender que necesitamos empezar a temer al Señor, porque nos hemos envuelto en una generación que queremos el poder de Dios, que queremos la manifestación de Dios, que queremos los milagros de Dios, que queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero se ha perdido el temor a Dios. Entonces queremos el poder, queremos la manifestación, queremos todo lo que envuelve el Señor, pero sin el temor de Dios, pues es difícil. No vamos a llegar a ver o conocer o a caminar en la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas si nosotros no tenemos temor al Señor. Por eso Isaías dice
que reposará sobre él el Espíritu Santo y traerá estas manifestaciones, estos 7 espíritus, y termina diciendo, y el temor del Señor está sobre él. Así que cuando reposa, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esto tiene que estar en nuestras vidas. Y cuando el espíritu de temor está en nosotros, créame que nosotros vamos a caminar en paz, vamos a gobernar diferente, vamos a dirigir diferente, vamos a hacer las cosas totalmente diferentes porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, porque el espíritu de temor reposa sobre nuestras vidas. Fíjese que cuando el espíritu de temor camina o empieza a hacer influencia en nuestras vidas, algo que empieza a cortar en nuestras vidas es el orgullo. Cuando usted tiene el temor de Dios, eso corta el orgullo en su vida. Nuestra carne empieza a someterse a la palabra de Dios. Nuestros deseos se alinean a la palabra de Dios, se alinean, se someten a la palabra de Dios. Nuestra obediencia cambia. Ahora nuestra obediencia empieza a ser un deleite. Nos deleitamos en las cosas de Dios. Nos deleitamos en obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque ya ahí el temor de Dios está trabajando en nuestra vida. Es cuando verdaderamente empezamos a caminar en santidad, no por obligación, sino porque empezamos a hacer las cosas con placer. Empezamos a deleitar al Señor con nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está operando en esa área con el espíritu de temor en nosotros. Le dije que el verso 3 de Isaías 11 dice, y le hará entender diligencia en el temor del Señor. El Espíritu Santo es el que nos hace entender y tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos haga entender diligentemente que necesitamos empezar a temer al Señor, a verdaderamente rendirnos a Él y que el temor del Señor esté en nuestras vidas. El temor del Señor nos va a ayudar. En este tiempo, familia, necesitamos discernimiento. Necesitamos lograr discernir los tiempos, lograr discernir lo que Dios está hablando. Incluso discernir si estamos en un momento de dificultad o algo, en aprietos, poder discernir qué está pasando para poder orar efectivamente, para incluso poder también efectuar un plan o algo para contrarrestar lo que está pasando. Pero necesitamos discernir y necesitamos caminar en el temor del Señor para que se afine el discernimiento en nuestras vidas. Familia, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Qué tremendo, usted tiene que entender, tenemos que entender, hay poder, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el Espíritu Santo el cual Pablo dice, ¿acaso no sabéis que somos templos, sois templo del Espíritu Santo? Usted y yo somos templos, somos la casa donde habita el Espíritu de Dios. Pero la Biblia dice que está dormido, que está entristecido. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos las cosas correctamente. Pero si nosotros empezamos a alinear nuestras vidas, familia, hay poder viviendo en nosotros. Y poder para poder discernir, para poder entender las cosas de Dios, para poder agradar a Dios, para poder alinearnos a lo que Dios está haciendo. Porque por eso la Biblia dice, y vamos a recibir poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Pero es ese poder que nos va a ayudar a nosotros a someternos a Dios. Es ese poder que nos ayuda a nosotros a menguar para que Él crezca en nuestras vidas. Es ese poder que nos ayuda a nosotros para establecer su voluntad y caminar en obediencia. Para eso es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, el poder de Dios activa todas estas cosas en nosotros. Y el temor del Señor también activa en nosotros el juicio justo. Fíjese que en Isaías 11, del 3 al 4, dice que cuando está eso en nosotros, dice, no juzgará según la vista de sus ojos. O sea, no vamos a guiarnos por lo que nosotros vemos naturalmente. Lo que nosotros vemos naturalmente no se puede engañar. Pero cuando el espíritu de temor está en nosotros, el discernimiento despierta y nosotros podemos ver más allá, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a dejar discernir lo que está sucediendo. Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, familia.
porque cuando el Espíritu Santo gobierna a nosotros y el espíritu de temor, nosotros tememos al Señor, con toda seguridad, nosotros vamos a dejar de tomar decisiones basadas en nuestras emociones, en lo que siento. No. El Señor nos va a ayudar a discernir qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a tomar más decisiones en este año por emoción. No vamos a reaccionar a las ofensas porque siempre va a haber una ofensa. Siempre se va a levantar alguien. Siempre va a suceder algo. No. Vamos a reaccionar con la sabiduría del Señor. No porque me dijeron, no vamos a ofender, no vamos a reaccionar por una ofenda. No nos vamos a mover bajo presión, ¿verdad? No nos vamos a mover tal vez por lo que estamos sintiendo. No, las cosas van a ser diferentes. Vamos a caminar guiados por el Espíritu Santo, por la convicción de su palabra y porque vamos a discernir lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios en este día y en este año os guíe de tal manera y que tengamos ese temor del Señor, que nosotros no tomemos decisiones carnales, sino que verdaderamente empecemos a caminar en el Espíritu para que podamos ver cambios genuinos en nuestra vida. Amén. Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. O sea que, digamos, de una manera u otra, los que no, cuando no hay temor de Dios, ¿verdad? Despreciamos la sabiduría y la enseñanza. Cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas, pues no apreciamos las cosas de Dios. Entonces dice, el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Entonces, familia, tiene que venir un tiempo diferente, porque talentos tenemos. El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado eso precioso que dice la Biblia, es irrevocable. Desde que naciste, antes, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya Dios te puso un don, un talento que necesitas llevarlo a otro nivel en el temor de Dios y en la reverencia de Dios. Porque podemos tener el talento, pero aún caminar sin temor a Dios. Y eso nos llena de orgullo y nos llena de soberbia. Tal vez puedes tener unción porque el Señor te ungió para algo en específico. Pero la unción sin temor, créame que tarde que temprano caemos. Tarde que temprano fallamos. Tarde que temprano podemos chocar porque la unción bajo el Espíritu Santo y el temor de Dios nos va a hacer más efectivos y nos va a cuidar también de la caída, porque estamos temiendo y estamos diciendo, Señor, necesito cada día estar alineado a ti y a tu palabra. Así que pienso que hoy más que nunca Dios no busca personas talentosas, busca gente que le tema. El Señor para este tiempo está buscando gente, hombres y personas, mujeres que verdaderamente teman al Señor. Porque dice también el Salmo 25, el verso 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Hay una comunión de intimidad. Hay algo que pasa en lo secreto. Hay algo que pasa en lo íntimo. Y ahí Dios está revelando cosas diferentes. Ahí Dios nos cambia, nos restaura. Ahí el Señor nos libera. Hay cosas que pasan en la intimidad. Pero la Biblia dice, es una comunión íntima y son con aquellos que le temen. Cuando empezamos a temer verdaderamente al Señor, cuando verdaderamente empezamos a rendirnos a Él, hay algo que sucede, que la relación no es la misma. Empieza a haber una intimidad más íntima. Y en esa intimidad el Señor te restaura, te sana, el Señor te libera, el Señor empieza a restaurar tu vida, el Señor empieza a mostrarte la palabra diferente, empiezas a tener revelación, empiezas a verdaderamente intimar con Dios y la intimidad trae frutos, lo hemos dicho siempre. Usted y yo somos padres hoy porque hubo intimidad y esa intimidad un fruto que nuestros hijos, la intimidad verdaderamente con el Señor, que es con aquellos que le temen a Él, empieza a transformar nuestras vidas. Así que, familia, necesitamos verdaderamente empezar a tener reverencia al Señor, empezar a tener reverencia a su palabra, empezar a tener temor del Señor para que las cosas en nuestra vida empiecen a ir a un mayor nivel y a la manera de Dios. Que nada nos limite mientras haya el temor de Dios en nuestra vida. Créame
que no habrá limitaciones porque el Señor irá delante de nosotros, pero que sea el temor de Dios en nosotros para que podamos estar en fuego, porque cuando no hay temor, eso apaga el fuego en nuestra vida. Cuando no hay temor, muchas veces nos sentimos debilitados en nuestra fe, porque eso afecta a nuestra fe. Y muchas veces perdemos la pasión, el deseo por buscar al Señor, porque falta el temor en nosotros. Entonces, que en este día el Espíritu Santo de Dios ponga el querer como el hacer en nosotros y que nosotros podamos verdaderamente empezar a tomar la decisión de caminar diferente en este año y decir, ¿sabes qué? Este año será distinto. Este año yo voy a temer a Dios. Este año voy a empezar a someterme más a Él. Este año yo quiero verdaderamente hacer las cosas diferentes y sé que lo sé, que Dios quiere restaurar esto en nuestras vidas. Si nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor va a restaurar esto. El Señor va a restaurar el temor de Él en nuestras vidas. El Señor va a restaurar el temor en su pueblo. El Señor va a quitar tal vez ¿cómo diría esa palabra? Tal vez esa palabra liviandad o esa palabra que tomamos tan ligeramente las cosas espirituales. El Señor quiere quebrantar eso y el Señor quiere restaurar eso en nuestras vidas. El Señor quiere levantar una generación, levantarnos a nosotros como una generación que honramos al Señor en lo secreto, en público, en todo momento, que nosotros le honramos verdaderamente, que nosotros le amamos. El Señor quiere levantar verdaderamente un liderazgo diferente. Ministros, pastores, profetas, apóstoles que tengan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quiere levantar iglesias que verdaderamente doblen sus rodillas para proclamar el señorío del Señor y para proclamar que dependemos y necesitamos de Él. El Señor quiere empezar a hacer cosas distintas en nuestras vidas. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere limpiar nuestros pensamientos, nuestro corazón. El Señor quiere alinearnos para poder activarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Así que familia, ahí donde usted está, levante sus manos por un segundo y oremos en esta mañana y pidámosle, Padre, ayúdanos, Señor. Es más, digámoslo en esta noche, en esta mañana, Padre, ayúdanos. Y en esta mañana, Señor, nosotros tomamos la decisión, cada uno, Señor, de renunciar, de soltar, Señor, a toda frialdad, a toda liviandad espiritual, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces tomamos, Señor, lo espiritual livianamente, Señor. Padre, tu palabra dice que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos recibido poder. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos casa, somos templo de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos empodere y que el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros gobierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras intenciones y que podamos volver a temerte, Señor. Que tu palabra, Señor, que tú, Señor, hagas algo distinto en nuestro corazón, que nosotros podamos, Señor, temblar, pero no de miedo, sino de temor en ti, reverente a ti, Señor, para guardar tu palabra, para guardar tus preceptos. Padre, te lo pido en esta mañana. Guárdanos, Señor, de caer en las tentaciones. Guárdanos, Señor, de caer en el pecado. Guárdanos, Señor, de caer en el orgullo, Señor. Guárdanos, Señor, de caer en la altivez, en la arrogancia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que haya un cambio totalmente distinto en este año para nuestras vidas, Señor. Que podamos caminar en fe, Señor, obedeciéndote, Padre amado. En fe, obedeciendo tu palabra, lo que estás hablando para nosotros, Señor. Que crezca nuestra obediencia, que cada día podamos rendirnos más a ti, que cada día, Señor, podamos menguar para que tú crezcas, Señor. Señor, queremos honrarte, familia, y la honra al Señor comienza en lo secreto. Queremos honrar a nuestro papito Dios y la honra comienza ahí donde nadie nos ve. La honra al Señor, ¿verdad? La sumisión al Señor comienza donde solamente estás tú y Él. En lo secreto, la honra al Señor comienza ahí donde estamos solos. Lo que vemos en la televisión, lo que tenemos en el celular, lo que hacemos en lo secreto donde nadie nos ve, ahí empieza nuestra verdadera honra al Señor.
Que este año sea un año de honra total y de rendición a nuestro Padre Celestial. Señor, queremos honrarte, Señor, en los secretos, Señor, para verte manifestar en público. Por algo Jesús dijo que entráramos, Señor, y oráramos, cerráramos la puerta y ahí en el secreto, Jesús dice en el secreto, ahí está el Padre, en el secreto. Lo que oras en el secreto, tu Padre que está en el secreto lo escucha, lo ve y te respalda en público. Señor, queremos honrarte en lo secreto para poder ver la manifestación de tu poder, de tu gloria, de tu cuidado, de tu respaldo, Señor, hacia nuestras vidas en público. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, levantando, Señor, las familias, levantando los brazos de mis hermanos en esta mañana y pidiéndote, Señor, que esto esté en nosotros, Señor, que podamos caminar en el temor reverente de nuestro Señor, que nuestro carácter, Señor, empiece a ser transformado, Señor, para poder guardar el don, el talento, la unción, lo que has depositado sobre cada uno de nosotros. Que nuestra obediencia, Señor, sea un cerco de protección a nuestra familia, a nuestro propósito, a las finanzas, a todo lo que nos has dado. Que nuestra obediencia, Señor, se hace cerco también de protección, mi Dios, para que el enemigo no venga en contra de nosotros y de nuestra familia, Señor. Padre, oro en esta mañana declarando que tu presencia reposa sobre cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, reposa sobre mis hermanos, sobre tus hijos en este momento, Padre, tu presencia. Que podamos entender que cargamos poder y que estas manifestaciones de tu Espíritu Santo, las cuales hemos ministrado, Señor, también están en nosotros, Señor, para llevarnos a mayores niveles en ti, para tu gloria, para tu honra y para tu servicio. Señor, fortalece a tus hijos, Padre, yo te lo clamo y te lo pido, Señor, en este día. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque esto es imposible en nuestras fuerzas, pero en ti podemos hacerlo. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos empodere para caminar a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, te doy gloria en este día, te doy toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.